Bueno, comenzamos el primer teórico hoy de odontología digital. Como les dije en la clase inaugural, la idea es que podamos hacer consultas o interrumpir si algo no se entendió. Y a mí me gusta empezar siempre con una pregunta disparadora. Si yo les digo, por ejemplo, ¿la odontología digital es moda? ¿Es una moda para ustedes? Pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden opinar? ¿Es una moda? ¿Es algo más actual? Sí, escucho. Pueden abrir sus micrófonos. Hola, buen día. Sí, buen día. Creo que es algo actual porque ya el papel casi no se usa directamente. Todo digital, más inmediato. Es algo actual. ¿Otra opinión? Pero no, es moda, es algo que se puso de moda y puede llegar a desaparecer, por ejemplo. Vieron que la moda dura un tiempo y después desaparece. ¿Qué idea tienen ustedes de la odontología acerca de la odontología digital? Buen día, profe. Buen día. Desaparecer no creo. De Bien. Avanzar y desarrollarse, sí. Bien. ¿Podemos decir que es una revolución? Sí. Les pongo dos imágenes. Moda sería esto que vemos en la primera imagen, que es colocarse un piercing, por ejemplo. Eso puede llegar a estar de moda un tiempo y luego desaparecer. De hecho, en las culturas precolombinas ya había detalles de decoración en oro en las piezas dentarias. Después fue considerado absolutamente antiestético. Y ahora vuelven a aparecer estas especies de tatuajes o, vamos a decir así, decoración de las piezas dentarias para determinadas situaciones, pueden ser transitorias o permanentes. Entonces, eso sería una moda. Entendemos nosotros, y entiende la literatura, y entienden los que saben de este tema, que la odontología digital más bien es una revolución tecnológica, que ha transformado la práctica odontológica, yendo más allá de la mera digitalización de los procesos, como dice acá el texto. Esto está sacado del Journal y del 2023. La idea realmente es que la odontología es un cambio de paradigma. Y después, al final, cuando terminemos este teórico, vamos a explicar qué queremos decir con eso de cambio de paradigma. Bien. Un concepto de odontología digital está establecido por la Sociedad Española de Periodoncia y Osseointegración y dice que la odontología digital es un área de la odontología moderna que utiliza las tecnologías innovadoras de digitalización y procesamiento de imagen junto a sistemas innovadores de construcción o elaboración de restauraciones, de prótesis o de diferentes dispositivos. Otro concepto dice que la odontología digital es un término amplio que abarca cualquier tecnología dental que involucre el uso de componentes informáticos o dispositivos de hardware y software. El propósito que tiene esta rama de la odontología es que el odontólogo realice tratamientos con ayuda de herramientas informáticas que están asistidas generalmente por un ordenador y también cada vez más por inteligencia artificial. Si hacemos un breve recorrido por la historia de los hitos de la odontología como ciencia durante su evolución ha sufrido o ha tenido hitos en ese avance histórico
que han realizado cambios en los procedimientos odontológicos y han introducido mejoras, tanto tecnológicas o de procedimientos, pero podemos marcar alguna que fue para mí muy trascendente, que fue cuando aparece la anestesia local, como la conocemos actualmente, o cuando aparece la adhesión y se empieza a utilizar la adhesión a dentina y a composite, a esmalte, adentina y esmalte, y también con la aparición de la turbina. Pero todos estos cambios que fueron a lo largo del tiempo de la odontología, ninguno fue considerado una revolución odontológica, una revolución digital, porque ninguna transformó la forma de trabajar. En cambio, la odontología digital realmente transforma la forma de trabajar de la práctica diaria. Todos los demás hitos que hemos tenido de avance tecnológico han sumado a la evolución de la odontología como ciencia. Y la primera relación que tenemos con la parte digital aparece en 1980 con las primeras radiologías digitales, o sea, aparece la primera forma de imagen digital radiográfica, pero viene de la mano de la medicina, o sea, los primeros que aparecen son los tomógrafos y después aparece el relacionado con la odontología, o sea, los dispositivos que vamos a ver más adelante que nos permiten hacer tomografía de cabeza y cuello. Entonces, en la actualidad hablamos de una verdadera revolución digital porque la odontología digital ha cambiado la forma de trabajo en los consultorios y en las clínicas. Y esto arranca desde el año 1973, como ven acá, ¿sí? Para ubicarnos en el tiempo. Este proceso de elaboración, de creación de esta tecnología tiene ya muchísimos años, ¿sí? Más de 50 años. Pero realmente se ha establecido en estos últimos 20 años. Realmente ha logrado un avance vertiginoso en los últimos 20 años. Al principio comenzaron con un prototipo que salió de la idea de una tesis del profesor Duret en 1973, donde él quería hacer impresiones digitales. Entonces él empezó a generar un prototipo, que es el primero que ven acá en esta línea de tiempo, y a partir de su tesis de las imágenes de lo que serían las impresiones ópticas, le llamaba él, en vez de hacer impresiones físicas de la cavidad bucal, él pretendía hacer impresiones ópticas. Entonces primero elaboró una tesis y después una empresa capta esa idea de este investigador y empieza a desarrollar el primer prototipo, que es lo que le estoy marcando en pantalla, a partir más o menos del año 1985. Fíjense de qué tiempo estamos hablando. Esa tecnología va evolucionando con el tiempo y empiezan a aparecer los primeros dispositivos que eran primero utilizados en laboratorios dentales, no en el consultorio. O sea que la tecnología digital para la elaboración de restauraciones y para la impresión óptica, que es la impresión con escáner, empieza a desarrollarse en los laboratorios dentales. O sea, primero llega a los laboratorios dentales. Yo tuve la oportunidad de conocer uno de los primeros escáneres que trajo un laboratorista acá a Corrientes y eran escáneres de mesa, no había escáner intraorales. Así sigue evolucionando el desarrollo de esta tecnología hasta que en el año 2004 aparece el primer prototipo que permitía que el odontólogo pudiera, al lado del consultorio, o sea, en el mismo espacio del consultorio, realizar una impresión óptica. Quiere decir que hasta antes de ese primer prototipo, lo que uno podía hacer era tomar una impresión analógica, enviarla al laboratorio y el laboratorio la escaneaba en los escáneres que había de laboratorio de mesa. El primer dispositivo que aparece en el año 2004 y permite al profesional empezar a hacer impresiones o escaneos de la cavidad bucal, lo que después se termina complementando con el otro equipo que desarrolló esta empresa, que era la posibilidad de realizar por medio de fresados restauraciones del tipo de inserción rígida, por ejemplo, incrustaciones, coronas,
directamente en el mismo espacio, digamos, del consultorio, en un laboratorio anexo al consultorio, realizar por técnica de fresado restauraciones como incrustaciones y coronas. Ese fue los primeros dispositivos, pero fíjense que estamos hablando del 2004 y estamos en el 2026. Fíjense la velocidad con la que la tecnología ha avanzado en 25 años, 20 años, 22 años, que hoy en día no solo tenemos fresadoras, sino que tenemos impresoras, tenemos escáner, muchísimos modelos de escáner, tenemos un montón de tecnología, radiovisiógrafos, un montón de tecnología que acompaña al consultorio, al desarrollo al equipamiento habitual que tenemos en el consultorio, que facilitan la elaboración, ya sea de modelos o de restauraciones. ¿Sí? Guías quirúrgicas, alineadores, tienen una potencialidad la odontología digital que no tiene límite. Entonces, esa básicamente fue cómo inició esto de la odontología digital, a través de la tesis entonces y del desarrollo que creó el profesor François Duret en el año 1973. Imagínense el tiempo que llevó hasta que esta tecnología logró desarrollarse en plenitud y la velocidad con que avanza en los últimos 20 años. Bien, voy a retirar esto de acá a ver si puedo. Bien. El conjunto de tecnologías equipamientos y tecnologías que permiten el desarrollo de la odontología digital está resumido en este diagrama. Fíjense que en este diagrama tenemos historias clínicas digitales, o sea, software de gestión que permiten que todos los datos del paciente ya no estén en papel, sino en un software, en un sistema, escáneres intraorales, fotografía digital y radiología digital, que todos tienen dentro del esquema la sigla CAI, que significa que es la etapa de adquisición de datos. Con esa sigla vamos a identificar a esta etapa. Software de diseño asistido por ordenador, o sea, todo la parte de manufactura, de la elaboración, de las restauraciones, está asistida por computadora y también con el apoyo de inteligencia artificial. Luego, esto para el diseño de las restauraciones, luego también la fabricación de esas restauraciones, que puede ser por impresora o por fresadoras, y también, como la tenemos acá dentro del diagrama, a la inteligencia artificial, que vendría a ser todos los algoritmos que asisten y permiten que la elaboración, la recuperación de datos y el desarrollo, la fabricación y diseño de las restauraciones esté asistida por esa inteligencia artificial, haciendo los procedimientos mucho más sencillos para el odontólogo. Acá también les puse un diagrama que elaboró Gonzalo, el doctor Gonzalo, donde queremos representar, esto es parte de un banner que tenemos en la cátedra, en el espacio físico donde damos clase, donde está representado todo el flujo de trabajo y cómo en cada una de las etapas del flujo de trabajo con odontología digital está asistida en realidad por una IA, y esa IA lo que hace es facilitar el proceso de elaboración de esas restauraciones. Por ejemplo, acá le pusimos en la etapa de adquisición de datos, que la IA acá ayuda a hacer un escaneo inteligente, hace reconocimiento automático de las estructuras, de los tejidos blandos, de los tejidos duros, permite fusionar las imágenes. Entonces, en cada uno de los procesos en donde intervienen estos dispositivos o estos equipamientos, están asistidos por la inteligencia artificial. Y cada vez más se ve cómo se van incorporando distintas funciones a los escáneres, por ejemplo, y se ve mucho la evolución de un modelo a otro, cómo cada escáner va adquiriendo nuevas funciones en la medida que va evolucionando
el equipamiento. Este año por primera vez vamos a poder utilizar dentro de lo que es el sistema de la odontología digital, en el aprendizaje de esta área de la odontología, vamos a poder utilizar un software de gestión de clínica. Lo van a poder utilizar en sus teléfonos y vamos a poder hacer pruebas de cómo se completan cada uno de los campos para que ustedes vean que son instrumentos absolutamente fáciles, entornos muy compatibles y muy amigables con el usuario, muy fáciles de manejar y de comprender. Y fíjense que también se puede, hoy en día se puede manejar desde los celulares. Entonces, este año vamos a incorporar en el aprendizaje de esta área de la odontología el uso de software de gestión. Hoy les decía que una de las etapas de la odontología o del flujo digital es la captura de datos. Y esa captura de datos la identificamos con la sigla CAI y está dada por escáneres, ya sea los intraorales, también se están sumando los escáneres faciales ahora, y pueden ser también los escáneres extraorales, que son los que usan los laboratorios. Los escáneres se usan entonces para reemplazar las impresiones tradicionales, en el caso del intraoral, y nosotros acá durante la cursada vamos a aprender el uso de este dispositivo. La radiología digital, ustedes vieron en el primer cuatrimestre, vamos a hacer un repaso de cuáles son los dispositivos que se usan para hacer radiología digital, y la fotografía digital es uno de los campos que vamos a abordar, la fotografía digital odontológica, ya sea con dispositivos móviles, por celulares, o con cámaras digitales. Estos tres elementos o tres equipamientos que acabamos de nombrar permiten la captación de datos del paciente y si ensamblamos, si se logra ensamblar estos archivos, lo que se llama alinear los archivos, obtenemos lo que en odontología digital se conoce como paciente virtual. Hablamos entonces que uno de esos dispositivos son los escáneres intraorales. El escáner intraoral que tenemos acá en la facultad es el de la marca Runis, pero existen otros escáneres. Acá tenemos uno de una marca brasilera que es David Atlantis. Tenemos otro que es muy conocido, que es el Shining. Después tenemos otros dispositivos que están en venta acá en la región, como el Medit i500, pero ahora ya está el i700, por ejemplo, cada vez con más tecnología. Y la imagen, acá como ejemplo, les puse una imagen de lo que sería un escaneo de una cavidad. Nosotros este proceso lo vamos a aprender, vamos a hacer escaneos de modelos y vamos a hacer escaneos entre nosotros como si fuéramos pacientes, ¿no es cierto? Vamos a hacer una demostración de lo que sería un escaneo con pacientes. Bien, en las clases que siguen vamos a hablar de las características de los escáneres, los tipos de escáner, cómo es el proceso de escaneo, cómo es la técnica de escaneo. También tenemos, hoy les decía, escáneres faciales que permiten que se haga un escaneo del rostro completo del paciente, la cabeza del paciente, y así ensamblar los archivos, alinear los archivos, por ejemplo, de una tomografía o de un escaneo. También vamos a conocer lo que es un escáner extraoral, que son los escáneres que están relacionados con los laboratorios dentales o escáneres de mesa, que se usan generalmente cuando el odontólogo toma impresión analógica, envía al laboratorio la impresión y el laboratorio digitaliza el proceso a través de estos escáneres de mesa. Puede escanear la impresión o puede escanear el modelo obtenido de esa impresión.
Con esto nos da una idea de que si nosotros no tenemos, por ejemplo, en nuestra primera etapa de trabajo en el consultorio, un escáner, no por eso no podemos trabajar en el flujo digital. Podemos iniciar con una impresión analógica y que el laboratorio escanee esa impresión analógica, permitiéndonos trabajar en el flujo digital, aunque no tengamos nosotros escáner intraoral. Hoy en día, como yo le decía en la clase inaugural, se habla de una odontología, un flujo digital y un flujo analógico combinado, o lo que sería un flujo mixto, ¿sí? Una odontología analógica y una odontología digital. Hay etapas que las hacemos analógicas y otras las podemos hacer digitales, dependiendo de nuestro aprendizaje y dependiendo también del equipamiento con el que contamos. Tenemos también los tomógrafos, en este caso un tomógrafo de técnica Combin, que permite obtener imágenes tridimensionales, como el que tiene acá la Facultad de Odontología. Estas tomografías, como le mostré en esta imagen, se pueden ensamblar con el escáner, con la imagen de escáner facial. A eso se le llama alineación de los archivos o superposición de archivos. En otros textos van a encontrar como la palabra macheo de archivos. También tenemos la etapa de diseño y planificación, que eso lo vamos a denominar con la sigla CAD, que significa diseño asistido por computadora. En este tipo de etapa van a aparecer distintos software que van a servir para hacer, por ejemplo, planificación guiada de cirugías para implante o diseño de la sonrisa para hacer una rehabilitación completa desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de prostodóntico, o por ejemplo en ortodoncia para el diseño de alineadores. Entonces, cada uno de esos software que los vamos a ver en profundidad van a permitir hacer el diseño y la planificación del tratamiento que nosotros queremos realizar. En esa etapa es la que el doctor Gonzalo les decía que sería conveniente que ustedes trajeran, aunque sea una o dos computadoras por mesa de trabajo. Esta tarde lo vamos a volver a hablar cuando estemos reunidos en el práctico, de ver la posibilidad de traer una o dos computadoras por mesa de trabajo, de manera de poder utilizar alguno de los software de diseño para que ustedes vayan involucrándose un poquito más con esto del diseño en odontología digital. Algunos de esos software, acá les puse a medida de síntesis, porque yo Power se los voy a transformar en PDF y lo voy a subir al aula, entonces les va a quedar para que puedan estudiar para el examen. Tienen algunos ejemplos de software según la disciplina que hace cada uno de ellos y para qué sirve. Entonces, en el teórico dedicado a este tema, vamos a profundizar en cada uno de estos software de diseño. Ahora es importante que empiecen a familiarizarse con los nombres de esos software y para qué sirven. Para la etapa de elaboración también vamos a tener equipamientos. Este año, por suerte, contamos con la donación por parte de una empresa de una impresora 3D, así que vamos a poder ver el proceso de elaboración, por ejemplo, de modelos digitales o de alguna restauración con impresoras de 3D para resinas, que sería un método aditivo. Acá tienen en este cuadro una síntesis de cómo pueden ser los métodos de elaboración de manufactura, sería, o elaboración de las restauraciones o de los dispositivos, como pueden ser, por ejemplo, un alineador o como puede ser una guía quirúrgica. Entonces, tenemos métodos sustractivos, que es por fresado. La fresadora también está en la facultad, la vamos a conocer. A la fresadora no la vamos a usar, pero sí la vamos a conocer. Y sí vamos a usar las impresoras 3D para generar, por ejemplo, modelos digitales o restauraciones.
El método aditivo es el método de las impresoras, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en este cuadro les sinteticé cuáles serían las ventajas de la odontología digital. Dentro de las ventajas tenemos que son todos los tiempos odontológicos, los tiempos clínicos se acortan, y se acorta también el tiempo de laboratorio. Esto permite aumentar el número de atención de pacientes y obviamente eso aumenta el rendimiento económico, ¿sí? Pero también es mucho más cómodo para el paciente, porque si se reducen las sesiones, el paciente indefectiblemente se ve beneficiado. También hay un mayor control, vamos a decir así, del error humano. Hay lo que se llama un manejo del error, porque estas tecnologías dan más precisión en la elaboración de las restauraciones. Mejora también la comunicación con el laboratorio, que es más fluida, porque el laboratorio recibe todos los documentos, vamos a decir así, o archivos en distintos formatos, y tiene una comunicación mucho más clara respecto del caso clínico que nosotros estamos desarrollando. Y genera una mayor motivación en 3D su cavidad bucal, ve detalles que antes no podíamos mostrarle, puede ver las restauraciones deficientes, puede ver si hay patologías. Es mucho más cómodo porque una impresión con escáner es mucho menos molesta que la impresión convencional. Si alguno de ustedes fue paciente de ortodoncia y le tomaron impresiones, o fue paciente para restauraciones y les tomaron impresiones, va a darse cuenta cuando tenga la experiencia de una impresión digital que es mucho más cómoda para el paciente que le escaneen la cavidad bucal a que le tomen una impresión con forma convencional. Bien. Cuando hablamos de cuando hablamos de la odontología analógica versus la odontología digital, así lo plantean como una manera de marketing, digamos. Nosotros le entendemos más como que van juntas, como va a haber una etapa, y esta es la etapa donde ambas odontologías caminan juntas. Hay procesos analógicos, procesos que se siguen haciendo en forma analógica, y procesos que ya se están haciendo en mayor proporción en forma digital. Pero la Asociación Dental Americana ha establecido que la odontología digital cumple con unos criterios de calidad mucho más acercados o más actuales a los requerimientos del paciente en este siglo. Habla de una odontología centrada en la atención del paciente, en la comodidad y en la efectividad, en que es más segura, que es más eficaz, o sea que tiene una precisión mayor. Entonces, en base a eso, es que queremos mostrarles, en este caso, un video de una colega española opinando sobre el uso, por ejemplo, de esta tecnología. En nuestra clínica estamos encantados con nuestro escáner Ruñes, ya que cara al paciente es mucho más fácil, mucho más eficaz, mucho más cómodo que, por ejemplo, una impresión convencional. A la hora del laboratorio también están encantados, ya que les llega con mucha rapidez y nos facilita mucho el trabajo, y las imágenes son mucho más precisas. Y nosotros estamos encantadísimos de nuestro escáner Ruñes, ya que es una herramienta imprescindible y es la mejor inversión que hemos hecho. Hemos probado muchos escáneres muy conocidos y este nos ha sorprendido muchísimo porque es mucho más rápido y los laboratorios están encantados con su fiabilidad.
Bien. Escuchando a nuestra colega, la colega hace referencia a... ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿no? No se vio el video, Clau. ¿Se escucha, chicos? Sí, te escuchamos, pero no se vio el video, se escuchaba el audio nomás. Tenés que poner compartir tu pantalla, no solamente la aplicación de Zoom. ¿Se escucha ahí, chicos? Sí se escucha. ¿Chicos, se escucha? Sí, Clau. Sí, profe, dice. Bueno, seguimos. Sí, yo lo escucho. Podemos observar entonces que, escuchando a nuestra colega, hacía la misma aclaración sobre la precisión y la facilidad con la que nos podíamos manejar con este tipo de escáner. Vamos ahora a hablar de qué es la teleodontología. En la época esto surgió mucho o tuvo su auge en la época de la pandemia, porque empezamos no solo a dar clases a través de, de la, de la de las videoconferencias por una necesidad que nos obligó el distanciamiento obligatorio, pero en realidad eso ya quedó como instalado ahora en tener formación a través de las videoconferencias o compartir imágenes o escaneos y hacer planificación y diseño en forma remota, como también hacer interconsultas. Entonces, eso también hoy es un avance o un beneficio que nos da la odontología digital. Vamos a ver ahora qué es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad de la máquina para imitar o interpretar tareas que hace normalmente la inteligencia humana. La inteligencia artificial se utiliza para desarrollar sistemas o algoritmos que ayuden a cada uno de los procedimientos que estuvimos mostrando hoy, ya sea al diagnóstico, a la planificación o a la elaboración de las restauraciones o de los dispositivos que vayamos a instalar en la boca del paciente. Como decíamos hoy, por ejemplo, una guía quirúrgica, un alineador de ortodoncia. Entonces, hay ejemplos muy puntuales de IA que asisten, por ejemplo, al escaneo, ¿sí? En el escaneo, cuando hacemos un escaneo, hay escáneres que tienen asociados un informe de salud que yo no le diría que es un diagnóstico del estado actual del paciente, más le diría que es un informe donde una vez que se hace el escaneo de toda la cavidad bucal, emite un PDF con fotos y con explicaciones de las patologías detectadas durante ese escaneo. Entonces esto no solo sirve al profesional como un informe básico de diagnóstico, que por supuesto lo va a terminar fiscalizando el profesional, inclusive ampliándolo o detallándolo a ese informe, sino que también sirve para motivar al paciente del estado real de su boca al momento que hace la consulta. Ese es uno de los ejemplos, pero en todos los procesos, como lo decíamos hoy, en todo el proceso del flujo digital interviene o está asistiendo la inteligencia artificial con distintos procedimientos para que ese proceso que estamos haciendo sea lo más eficaz y lo más preciso posible. Por ejemplo, hay asistencia de inteligencia artificial para hacer encerados, por ejemplo, o para hacer diagnóstico de radiología. Entonces, hay un montón de aplicaciones que ayudan al odontólogo y en el aula virtual les voy a subir un ejemplo de eso
que es un video donde una persona cuenta 10 aplicaciones básicas de inteligencia artificial relacionadas con la odontología. Y nosotros sabemos que ustedes conocen las que están relacionadas más con el manejo de imágenes, por ejemplo, la IA para mejorar la fotografía, o el chat, GTP, o por ejemplo, otra inteligencia artificial como el Géminis para hacer síntesis o escribir presentaciones de PowerPoint. Pero acá lo que nosotros queremos mostrarles es que hay aplicaciones de IA que están directamente relacionadas con la atención clínica de los pacientes o con nuestro diagnóstico o planificación de los casos. Y todas esas herramientas tienen como objetivo ayudar a que los procesos sean más eficaces y más rápidos. Por ejemplo, acá le nombra una IA que está asociada a hacer cefalometría. La cefalometría la van a ver cuando cursen ortodoncia, que es una medición que se hace de puntos en el cráneo para poder planificar el tratamiento ortodóntico. Entonces, hay un montón de IAs aplicables a la odontología que nos permiten que los procesos odontológicos sean más precisos. Bien, cuando empezamos le conté la historia de la odontología respecto a la línea de tiempo y cómo fue evolucionando esta odontología digital desde sus primeros orígenes a la actualidad. Y lo que llama poderosamente la atención es cómo las personas vamos adaptándonos a empezar a trabajar con esta tecnología. Y hay un estudio en un libro que me pareció interesante traerles este esquema, que el texto se llama Cruzando el Abismo, y básicamente habla de que las personas pasamos por 5 etapas respecto, o hay 5 tipos de personas adaptándose al uso de la tecnología, en realidad, adoptando las tecnologías. Hay personas que adoptan las tecnologías en los primeros tiempos y a eso se lo llama innovadores, pero es el 2,5% de una población estándar. Después tenemos a los adoptadores tempranos, que son aquellas personas que son los visionarios, ¿sí?, que corresponde al 13%. Pero la mayor parte de la población está en el centro de lo que sería la curva, que son los pragmáticos y los conservadores, que tienen una aceptación de la tecnología en forma temprana o tardía según cada grupo. El conservador generalmente está en el grupo de la adaptación de mayoría tardía. Pero entre el salto entre los visionarios y los innovadores y los pragmáticos hay un espacio de 50 años. 50 años lleva que una tecnología que cuando empezamos en la clase le hablé si era una moda o una revolución, que una tecnología sea aceptada de forma permanente y nunca más se deje de usarse. Entonces, 50 años lleva que una tecnología sea aceptada y adoptada por las personas. Eso quiere decir que estamos justo en el momento de la adopción de la mayoría temprana. Y de ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié en que queremos insistir en que debemos empezar a utilizar, aprender a utilizar las tecnologías a favor de la atención de nuestros pacientes, porque estamos justamente en ese tiempo que se está cumpliendo. Es importante que tengamos claro, acá les sinteticé en un cuadro las dos formas de trabajo que existen hoy simultáneas, la odontología tradicional y la odontología digital. Pero más para que se vayan dando cuenta ventajas y desventajas de una y otra. Este cuadro se los preparé para que ya les quede para estudiar, para el examen, y básicamente quiero resaltarles algunos aspectos. En todos los textos se resalta que el proceso digital es más cómodo, rápido y limpio para el paciente, ¿sí?, y para nosotros.
y además reduce la cantidad de citas y también favorece la motivación al paciente, porque el paciente puede ver lo que le estamos haciendo en las pantallas de los ordenadores. También facilita la comunicación con los laboratorios, requiere una curva de aprendizaje bastante interesante, que como les dije en la clase inaugural, no es una barrera para ustedes que les gusta la tecnología, constituyó una barrera para nosotros que tuvimos que aprender esto, pero no es una barrera para ustedes, así que en esto tenemos que apoyarnos para poder hacer que nuestra curva de aprendizaje utilizando las tecnologías sea lo más rápida, lo más corta posible, ¿sí? También se hace mucha presión, vamos a decir así, se recalca mucho en los textos que la odontología digital es más precisa, porque hay control del error. Al estar todo manejado por, vamos a decir así, por un software que está hecho con detalles milimétricos, vamos a decir así, la elaboración, la toma de registro, la elaboración de las restauraciones, la elaboración de los modelos y la elaboración de las restauraciones está toda mucho más ajustada y se maneja mejor el error que si lo hacemos de forma tradicional donde existe el error humano. Por más que nosotros hagamos las cosas bien, siempre existe el error humano. Entonces, en eso se hace mucho hincapié en las diferencias de la odontología analógica con la digital. Por otro lado, todo lo que es registro de datos, planificación y procesamiento está asistido siempre por algoritmos de inteligencia artificial o algoritmos que hacen que, como les dije recién, todas las etapas sean mucho más precisas. Y al principio dijimos que era un cambio de paradigma. ¿Por qué hablamos que es un cambio de paradigma? Porque hay una transformación fundamental en la forma que los profesionales de la odontología diagnostican, planifican y ejecutan sus tratamientos. La odontología digital vino a transformar el campo predominantemente analógico en uno digital y lleva a una práctica mucho más eficiente, más precisa, más estética y más centrada en el paciente. Así que eso es lo que nosotros queremos enseñarles en esta etapa de formación. El estado actual, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer todo esto que está sintetizado en este esquema. Podemos hacer modelos, ¿sí? Podemos hacer restauraciones parciales o totales, podemos hacer diseño de la sonrisa, ¿sí? Podemos hacer alineadores para hacer movimientos ortodónticos, cirugías guiadas para colocación de implantes, cirugías periapicales, podemos hacer placas de miorrelajación, alineadores de ortodoncia. Entonces, cada vez más el otro día estuve leyendo un artículo donde podemos hacer, por ejemplo, mantenedores de espacio impresos para odontopediatría, ni hablar de las fotografías digitales, la fotografía digital, que también vino a ayudar muchísimo al proceso de diagnóstico y planificación del odontólogo. Bien, todo eso es el estado actual. Y esto es lo que le queremos transmitir, que la odontología digital no es solo el futuro, es el presente. Y su adopción no solo mejora la calidad de la atención, sino también que establece un nuevo estándar de excelencia en la práctica clínica. Hasta acá vamos con la primera clase. Esta tarde vamos a desarrollar los temas relacionados con el vocabulario técnico, la terminología específica de esta área de la odontología. Y vamos a hacer un práctico donde vamos a contrastar los términos nuevos que vamos a aprender de esta disciplina o de esta parte de la odontología, cómo lo aborda las aplicaciones que tienen inteligencia artificial
y cómo está representado en un glosario, como lo estableció la comunidad científica, en el glosario que está universalizado por la Asociación Dental Americana. Entonces, ese glosario tiene los términos que tenemos que aprender para poder hablar todos el mismo idioma en esta etapa de la odontología digital. Bueno, nos vemos esta tarde. Ya saben los grupos, el primer grupo a las 14 y el segundo grupo a las 16:30. Profe, yo le quería hacer una consultita.